Bajan las temperaturas, bueno, aumentan también las consultas por enfermedades respiratorias. Los menores de 5 años y aquellos que pertenecen a la tercera edad son, por supuesto, ahí los más vulnerables. A ver, queremos ahondar más en este tema. Recibimos al doctor broncopulmonar de la clínica alemana, Hernán Cabello, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, pues a ver, muchos han hablado de que las próximas 2 semanas se pueden producir ahí los picos de enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las medidas, y es bueno ser reiterativo en este tema, cuáles son las medidas que deben adoptar las personas para justamente enfrentar quizás estos días que van a ser más complejos desde el punto de vista de la enfermedad respiratoria? Bueno, pienso que es muy importante que el abrigo sea el apropiado para que los niños, los adultos, cualquier persona no sienta frío en días de particular frío ambiental de las mañanas o de las tardes. En segundo lugar, es importante evitar los contagios. Entonces, en ese sentido, es importante el lavado de manos riguroso, 20 segundos más o menos, para evitar contagiarse de objetos inanimados que puedan tener virus en su superficie. Y por último, evitar el contagio con gente que ha estado o que está enferma. Entonces, evitar que a uno le tosan o estornuden delante de uno puede minimizar el riesgo de resfriar. Una persona que ya se encuentra resfriada, ¿cuánto es el periodo tanto de incubación, o que no se encuentra resfriado, de incubación, y ya cuando ya está resfriada, cuando termina el proceso de contagio? Bueno, no es un solo virus respiratorio, son muchos virus. Todos dan más o menos los mismos síntomas. El periodo de incubación es variable, pero habitualmente 2 o 3 días después de haber contactado a alguien enfermo y uno se contagia. Y el periodo de síntomas también es variable, entre 5, 7 en promedio y 10. Pero habitualmente el pic de molestia entre el tercer y cuarto día, y de ahí para adelante los síntomas mejorando gradualmente. ¿Y estando con síntomas, uno contagia igual? Una semana, más o menos. Ya, o sea, en el periodo de síntomas, tú puedes contagiar durante una semana aproximadamente. Ya, y ahí las personas tienen que tomar segundo resguardo, entonces. Claro, estando ya resfriado, con síntomas de un resfrío, es bueno evitar toser en público, taparse la boca, usar pañuelos desechables. Si eso no es posible, usar el codo y no la mano. Si hay que usar la mano, bueno, lavarse las manos inmediatamente para evitar dejar objetos contaminados en la superficie. Ahora, doctor, claro, estamos hablando ahora de un resfrío común, que muchos de ellos pueden ser tratados en sus casas, con paracetamol o otros medicamentos. ¿Qué pasa cuando ya estamos enfrente de síntomas más complejos? ¿Cuándo se genera esta alarma y cómo se debe actuar cuando esa alarma se presenta? Bueno, es importante lo que tú señalabas respecto de que los resfríos simples en niños, en adultos mayores, no generen consultas médicas necesarias cuando uno lleva 2 o 3 días de enfermedad con síntomas que son leves. En cambio, cualquier niño, cualquier adulto mayor que tiene síntomas de alarma, uno debería consultar precozmente para no pasar a algo mayor que pase inadvertido. Esos síntomas son la fiebre alta, después de 2, 3 o 4 días. ¿Cuánto es alto para dejarlo? 38,5, 39. Ya, de ahí para arriba ya. Esa fiebre es una fiebre importante, hay que buscar alguna ayuda médica en caso de que no esté claro cuál es la causa de esta. En segundo lugar, el dolor torácico, un dolor torácico intenso, apremiante, una puntada que te corta la respiración, ese puede ser un signo de alarma y hay que descartar a veces neumonía u otro tipo de cuadro. En tercer lugar, las flemas muy purulentas o francamente sanguinolentas son motivo de consulta médica precoz. Y por último, el paciente que está con apremio respiratorio. En un adulto es fácil, es cosa de preguntarle y uno ve que no respira bien, le cuesta hablar, respira con dificultad, lo hace con mucho apremio, un adulto mayor está jadeando, etcétera. En un niño es que ya no puede llorar. Esos síntomas pueden ser síntomas de una enfermedad más seria que obligan a buscar ayuda médica en ese momento. Por lo tanto, ahí, ¿qué debe hacer la familia? Ahí es donde el entorno debe estar atento a ese tipo de síntomas para tomar una decisión correcta. Así es. En general, un resfrío común dura, como decíamos, 7, 10 días. Si un resfrío se empieza a alargar o estos síntomas aparecen precozmente, antes de los 7 días, y hay compromiso respiratorio, es evidente que al paciente le cuesta respirar, en ese momento es mejor acudir a un servicio de urgencia o a un médico que pueda discriminar si es algo serio realmente o es un cuadro un poco más intenso de lo habitual. Y todos esos síntomas que usted dio, doctor, ¿son incluyentes o excluyentes? En el sentido de que si solo tiene, por ejemplo, 39, pero respira bien, tiene otros y no tiene los otros síntomas. Correcto. ¿Tiene que darse un cuadro completo como para que la persona vaya a decir esto es más grave de que un simple resfrío? Exacto. Por ejemplo, en los niños es más común que un resfrío tenga fiebre alta, 38, 38,5, y no tiene ninguna señal de motivo de consulta si hay síntomas como los que dijimos antes ausentes. En cambio, en un adulto eso puede ser un síntoma o signo de algo mucho más serio.
Y en ese sentido, ir al doctor. En ese caso es mejor consultar precozmente e ir a un médico. ¿Qué pasa con esta, le llaman onda polar, pero estas bajas temperaturas son en sí las bajas temperaturas causantes de enfermedades, o es que generan condiciones para que en la proliferación de los virus, en fin, uno adquiera este virus de manera más rápida? ¿Qué es lo que ocurre con ese escenario? Probablemente el frío intenso hace que la gente se aglomere y esté más en lugares encerrados, en sus casas, en edificios, en malls, en cines, etcétera. Y ahí hay un riesgo mayor de contagio, por supuesto. Pero indudablemente es que el frío ambiental genera condiciones adversas para las personas y propicias para que los virus puedan proliferar en la vía respiratoria. De manera que el frío muy intenso puede ser una causal o un factor de riesgo adicional para contraer infecciones respiratorias agudas. Si el frío es un frío ambiente, la persona se encuentra bien abrigada, ¿los riesgos disminuyen aunque esté respirando un poco ese aire más helado? Bajan considerablemente, pero evidentemente que el contraer un resfrío es algo común. Sí. O sea, todas las personas adultas nos enfermamos en promedio 2 o 3 veces por año, y un niño puede ser 4 y 5. Por lo tanto, aunque hagamos una serie de medidas de prevención que son comunes, las que conversábamos al comienzo, el riesgo de infectarse existe para todas las personas. O sea, no hay que alarmar más de lo que se está viviendo en estos momentos, ¿no es cierto? Probablemente Santiago vive temperaturas muy bajas en muy pocos días del año, y ciertamente que ese riesgo aumenta, el riesgo de infecciones, pero tampoco es exageradamente alto. Por lo tanto, nuestra condición ambiental, si bien nos coloca un poco más de riesgo durante algunos días, no es un riesgo exagerado. Probablemente con un abrigo apropiado, una buena higiene de sueño, una buena alimentación, con frutas, con verduras, etcétera, van a generar mecanismos de inmunidad suficientes para que la gente pueda enfrentar un resfrío de buena forma. ¿Qué pasa con las calefacciones al interior de las viviendas, doctor? ¿Son fuentes eventualmente de aumentar las posibilidades de enfermarse? Porque uno a veces que entra a las casas y clásicas, algunos tienen tan calefaccionada que anda muy desabrigado. Claro. Cuando fuera hay muy bajas temperaturas. Probablemente en el caso de la calefacción de la casa hay dos problemas distintos. Uno, que si la calefacción es una calefacción con materia orgánica, puede haber más contaminación intracasa que afuera, primera cosa. La segunda, si la temperatura interior está exageradamente alta, expones al paciente que haga de repente cambios de temperatura muy bruscos y sale de ambientes muy temperados a ambientes muy fríos, y ese cambio de temperatura puede ser un riesgo adicional de infecciones respiratorias. Y para explicarlo quizás, yo sé que es un tema técnico, pero lograr explicarlo de la mejor manera. El cambio de temperatura, ¿qué produce en la persona que hace que se generen las condiciones para que esa persona se resfríe? Probablemente los cambios de temperatura que no son extremos, muy poco riesgo adicional. O sea, la temperatura ambiental que uno podría enfrentar como un riesgo real a enfermarse por esa condición son 8 grados bajo cero o menos que eso. Por eso es que quiero insistir que tener temperaturas de 0 grados, 1 grado bajo cero no es un riesgo particularmente elevado de enfermar. Habitualmente la mucosa nasal sana tempera el aire que viene muy frío de fuera y logra llevarlo a 37 grados de inmediato. Entonces, de verdad que el riesgo no es exageradamente alto. Por eso que sobrecalefaccionar las casas tampoco es bueno. Tampoco es bueno, efectivamente. ¿Y ahí cómo reacciona un adulto mayor frente a eso? Esa condición que usted señala de temperar el ambiente a 37 grados, ¿eso es por todo, desde las guaguitas hasta los adultos mayores, o con los adultos mayores hay que tener algún tipo de cuidado especial? No, la mucosa nasal y la nariz tiene un sistema de calefacción muy potente que funciona en todas las edades. Por lo tanto, cualquier persona que respire un aire frío lo va a temperar a 37 grados. Es importante que en las casas no haya una temperatura exageradamente alta. La temperatura que se recomienda es entre 20 y 23 grados como temperatura ambiental interior. ¿Hay que tener algún cuidado especial con los adultos mayores, doctor? Probablemente sí, porque son un poco más frágiles, son sistemas inmunes más deficitarios, pueden tener carencias vitamínicas, pueden tener enfermedades crónicas, y de hecho ese es un grupo etario de riesgo por esa condición. Pueden ser diabéticos, hipertensos, cardiópatas, pueden tener asma, pueden tener enfisema. Todas esas condiciones los hacen más vulnerables a infecciones respiratorias en el invierno, como un lactante. Por lo tanto, en el paciente adulto mayor es importante vigilarlo, que tomen sus medicamentos, que tengan sus enfermedades crónicas controladas, vacunarlos en la época de prevención contra la vacuna, contra la gripe, etcétera, etcétera. O sea, todo esto puede ser preventivo. Entonces, Así gran es. parte de esto se puede prevenir porque es parte de lo que vivimos todos los años. Así es. Bueno, doctor, le queremos agradecer al conversar un poco estos temas, porque, bueno, se han anunciado estas 2 semanas de posibles enfermedades y es bueno tomar los resguardos. Muchas gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.
No, ayer.